Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el botón del símbolo de la campanita, porque si no YouTube no notifica de cuando se suben nuevos vídeos. Y sobre todo dar las gracias también a la gente que comparte los vídeos, que se ve que hay algunos vídeos que se están compartiendo bastante por WhatsApp. Y, y nada, sobre todo dar las gracias porque eso ayuda pues que este contenido llegue a más gente, la gente que esté interesada en esto del aguacate y también para ayudarme a mí, para motivarme, para ver cómo van llegando nuevos suscriptores y ver cómo el canal sigue creciendo, ¿no? Bueno, vamos con una pregunta. Creo que vaya a ser un vídeo corto relacionado con el último vídeo que hicimos, que fue anteayer, que vamos a hablar hoy de cuál es el mejor momento para regar. Antes de nada decir que hay un número de WhatsApp en la descripción del vídeo. Me podéis hablar por ahí para consultas personalizadas por precio económico. Me podéis preguntar por WhatsApp sin compromiso. También tengo un curso de identificación de carencias nutricionales en las plantas de aguacate para identificarlas pues al ojo, como se dice por aquí, para identificarlas tú sin necesidad de análisis, pero bueno, eso, cualquier cosa pregúntame por WhatsApp. Bueno, vamos con el vídeo. ¿Cuál es el mejor momento para regar? Bueno, podemos regar por la mañana, al mediodía, mucha gente por la noche. ¿Cuándo es el mejor? Pues obviamente cuando es mejor es cuando no son relacionado con el vídeo anterior que ya hablamos de la posibilidad, que no es muy común, la posibilidad de que las gotas de agua hagan un efecto lupa y quemen hojas de las plantas de aguacate, pero sobre todo esto pasaría con mucho calor, pero puede pasar, pero tiene que haber bastante calor y que sobre todo pasaría en plantaciones jóvenes si la planta es demasiado pequeña. Aparte de eso, ¿qué pasa si, por ejemplo, regamos con temperaturas muy altas? Pues que va a haber un exceso de pérdida de agua que no se va a aprovechar por la misma evaporación del calor que se va a evaporar más rápido. Entonces, mi recomendación, quien no va a regar cuando pueda, ¿no? Mi recomendación es regar pues a primeras horas del día o a últimas horas del día. Esto sobre todo en verano. Vale, en verano. Ya después, cuando temperaturas medias y tal, pues no influye tanto, ¿no? Pero tenemos el inconveniente de regar con exceso de calor con estas cosas, ¿no? Más que nada por eso. Yo también he escuchado que si absorben más el agua por la mañana, que por la noche no la absorben tanto porque como que la planta ya pasa a otro proceso. Entonces no sabría decir si es mejor por la mañana o por la noche. Pero bueno, mientras la tierra va a estar húmeda, si tú riegas por la noche, la tierra se va a mantener húmeda por toda la noche y a primera hora de la mañana, con los primeros rayos del sol, la planta, en caso de que sea así, porque lo vi en un foro, tampoco puedo, porque todo lo que vemos tampoco tiene por qué ser así, ¿no? Pero bueno, entonces quedaros con esto, que a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde serían las horas más convenientes así para regar, sobre todo en verano, para que no tengamos demasiada pérdida de agua por evaporación, para que evitar alguna posible quemadura, que no es lo normal. Esto sería con mucho calor y en plantaciones jóvenes. Y también lo que puede pasar es que si tú tienes el agua acumulada en algún, ¿cómo decirlo? En algún tanque, en algún, donde tú acumules el agua, algún recipiente no, un tanque o lo que sea, donde acumules el agua para regar, pues el peligro que tiene de que se caliente una balsa, lo que tengas, ¿no? Donde acumules el agua, pues no es bueno tampoco regar con agua que esté muy caliente. Si le ha pegado mucho el sol, no pasa nada porque esté un pelín en verano, esté el agua un poco tibia. En eso tampoco es que vaya a quemar la raíz, pero si está muy caliente, por ejemplo, la gente que tenga pocas plantas y tiene algo de plástico que le da mucho el sol y el agua se ha puesto muy caliente, pues eso sí, no es recomendable regar con agua que esté muy caliente, obviamente. Mejor agua, temperatura ambiente. Muy fría tampoco es recomendable.
Tampoco es recomendable regar con agua muy muy fría. Pero bueno, ahí tenemos bastante margen. Tampoco tenemos que preocuparnos tanto por esta parte. Pero sí hay que tenerla un poco en cuenta. No es bueno regar con agua muy caliente, ni es bueno regar con agua muy, muy fría tampoco. Entonces, más que nada eso, acordaos eso, de más bien por la mañana y por la noche nos evitamos estas cosas que acabamos de decir, como regar con el agua al igual en pleno verano con 40 grados que tienes ahí, o los mismos tanques de que se usan ahora que son de chapa, se puede acumular algo si no es muy grande, si es un tanque grande, vamos, le tiene que pegar bastante el sol para calentar eso. Pero si es un de los pequeños, al igual, en pleno verano, no hay sombra, se puede calentar demasiado el agua, no es bueno regar con esa agua así, ya así un poco caliente. Todas estas cosillas que si podemos evitar, pues mejor evitarlas. Entonces, para finalizar el vídeo, pues eso. Si no, pues tampoco pasa nada. Regamos cuando podemos y ya está. No, tampoco hay que hacerlo todo a rajatabla, pero si podemos hacer las cosas mejor, pues un granito de arena por aquí, otro granito de arena por allá y por así decirlo, pequeñas cositas, al final del año, pues todo se nota, ¿no? Y nada, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.